hartas cosas se hablaron el día de ayer en este seminario que se realizó en el auditorio del Núcleo de Ciencias Sociales de la Universidad de la Frontera y que involucró a distintas aristas, distintas personas que son parte del comercio y que es un área fundamental de la economía de nuestro país. Vamos a estar analizando algunas cifras, Cristian, respecto a la actividad económica con uno de los participantes, ¿cierto?, de este seminario. Pero mira, antes escuchemos lo que decía el Ceremi de Economía al respecto de la importancia que tiene el comercio para nuestra región y el país. En particular, la importancia de estos espacios se centra en primer lugar en los análisis que se pueden realizar en base a cifras y los ajustes que se pueden hacer también en los relatos que hoy existen tanto a nivel país como en nuestra región. El comercio en particular es el tercer sector de la economía de nuestra región, entrega alrededor del 20% de la fuerza laboral y en su mayoría, la mayoría, o sea, la gran parte de ello, se trata de sector MIPYMES, ¿ya? Por lo tanto, es un sector muy importante en nuestra región y lo que ocurra o lo que no ocurra con el comercio efectivamente va a repercutir en la realidad regional. Fue uno de los temas analizados durante la jornada del día de ayer en este seminario realizado acá en la Universidad de la Frontera, que también contó con la presencia de distintas cámaras de comercio, detallista, también cámaras, la Cámara de Comercio y representantes de distintas comunas de la región de la Araucanía. En esa línea también se refirió René Insunza, presidente de la Cámara Detallista de Temuco. Yo creo que esto es un conglomerado en el cual nuestra visión es la misma que tienen otras comunas, con diferentes necesidades, pero esta mirada es muy importante que la podamos seguir realizando con respecto a varias alternativas, de acuerdo a lo que indican los asociados, el comercio en general, para poder salir adelante con la baja económica que tenemos en este minuto. Bueno, y para analizar todo, Cristian, a las personas que nos están viendo ya ven a mi espalda una pizarra, la clásica pizarra, porque estamos con Patricio Ramírez, coordinador del Observatorio Económico y Social de la Universidad de la Frontera, que estuvo presente ayer, también dio a conocer cifras respecto a lo que está sucediendo en nuestra región. Y le pregunto inmediatamente, el Ceremi decía, la tercera área productiva más importante de la economía es el comercio. ¿Qué tan cierta es esa frase que da el Ceremi? Sí, efectivamente, el comercio se ha convertido en una de las actividades más importantes a nivel del país y es la tercera en aporte al Producto Interno Bruto, detrás de los servicios personales y los servicios financieros. Aporta mucho más que la minería, por ejemplo, mucho más que la industria y otras ramas productivas. Y en cuanto a empleo, pasa al primer lugar. El comercio entrega cerca de 1.800.000 puestos de trabajo a nivel país. Y para la región de la Araucanía también es la principal rama en empleo porque entrega más de 80.000 puestos de trabajo, superando a la agricultura, que clásicamente había sido por muchos años la principal rama generadora de empleo, pero hoy día es el comercio, así que estamos hablando de una actividad tremendamente importante para la dinámica productiva de nuestra región y es por esa razón que nosotros quisimos abordar lo que está pasando con el sector comercio, la coyuntura y las proyecciones. Bueno, y en esa línea hay un punto que es no menor, que respecto a la calidad de estos empresarios que están en torno al comercio, la gran mayoría son pequeñas, medianas y microempresas. Así es, efectivamente se habla bastante de pymes, son mayoritariamente pymes, pero en nuestra región de la Araucanía tenemos bastantes microempresas, lo que denominamos también como MIPES, micros y pequeñas empresas. Son empresas más pequeñas todavía y que son las que conforman más del 90% de las empresas que tenemos en la región de la Araucanía, pero que sin embargo tienen un potente impacto en la actividad y en el empleo, así que es una actividad que la economía regional tiene que cuidar mucho, tiene que incentivar porque tiene un tremendo impacto principalmente en los puestos de trabajo. Bueno, y tenemos la pizarra acá
para ir analizando algunos conceptos. A veces nos cuesta entender estas cifras, ¿cierto? Pero vamos a tratar de ir enfocando. Partamos por el IMASEC, para que la gente entienda a qué nos referimos con IMASEC. Sí, bueno, IMASEC, cierto, la sigla es Índice Mensual de Actividad Económica y en el fondo mide el crecimiento económico del país. Esto es cuánto han aumentado, ¿cierto?, la producción de todos los bienes y servicios que produce nuestro país. Estamos hablando de bienes tangibles, como por ejemplo artículos, ¿cierto?, como vestuario, pero también de servicios. Entonces, todo eso se le pone un valor y se va sumando. Entonces, durante el mes de febrero del año 2024, este IMASEC fue de 4,5%. ¿Y por qué lo destacamos? Porque es la cifra más alta que tenemos desde mayo del año 2022. Por lo tanto, está mostrando un repunte de la actividad económica y eso significa que la producción total de bienes y servicios en febrero del 2024 fue un 4,5% mayor que la producción registrada en igual mes del año 2023. Por lo tanto, es una muy buena noticia de que se esté produciendo más en Chile, porque eso a su vez absorbe mano de obra y empieza a generar también mejoras entonces en el empleo. Hay una relación muy directa entre lo que es el crecimiento económico medido a través del IMASEC o del PIB y el empleo. En la medida que el IMASEC va creciendo, eso se va a traducir también en mayores cantidades de puestos de trabajo. Por lo tanto, es un dato muy importante y que hay que decirlo, que engloba la producción de todos los bienes y servicios y de todos los tipos de sectores económicos. Bueno, ahí va a encontrar la industria, el comercio y que el que nos vamos a centrar, porque en estos momentos, como muy bien lo conversamos, es la primera fuente de empleo que hay en nuestra región y tenemos algunos datos importantes. ¿Qué se puede dar? Porque el año pasado los 12 meses fueron negativos para el comercio. Así es, parte de lo que analizamos en este seminario, ¿cierto?, fue lo que ha pasado durante el año 2023, que fue un escenario negativo para el sector del comercio, donde todos los meses, sin excepción del año, anotaron caídas en las ventas del comercio minorista en nuestra región de la Araucanía. Por lo tanto, el sector se vio fuertemente afectado, cayeron los empleos de ese sector económico y además muchos pymes, ¿no es cierto?, algunos quebraron y han tenido bastantes problemas. Afortunadamente, en los primeros meses de este año 2024 estamos teniendo ya noticias positivas con cifras azules. Y aquí tenemos, por ejemplo, que las ventas del comercio minorista de la Araucanía durante enero marcaron un alza de 2,7% y en febrero de un 6,3%. Esto es importante porque, por lo que mencionábamos recién, el año 2023 fue completamente negativo, por lo tanto, empezar a tener estas cifras azules el año 2024 es una señal positiva. Naturalmente que estos son datos promedios regionales que a lo mejor todavía no representan a todos los comerciantes, pero ya el dato promedio está mostrando una mejora y eso significa que en los siguientes meses deberíamos seguir viendo datos positivos, ¿cierto?, que entreguen un mejor panorama y una proyección para el sector del comercio. Sí, o sea, se refiere a que, por ejemplo, hay sectores que pudieron haber crecido, no sé, un 10% y otros que hayan tenido pérdidas por X%. O sea, no necesariamente quiere decir que todo el comercio tuvo ventas positivas durante este mes. Efectivamente, es un muy buen punto a aclarar, porque a veces cuando aparecen estos datos, ¿cierto?, en las noticias, las personas dicen, oye, este dato está malo, ¿no es cierto?, nosotros nos ha ido mal, este dato no corresponde, pero hay que entender eso, que los datos son promedios que incluyen a diferentes rubros, ¿no es cierto? Por ejemplo, si durante el mes de febrero nuestro negocio vendía productos a lo mejor relacionados con el verano, a lo mejor no fue bien, pero si vendíamos otro tipo de artefactos, a lo mejor no nos fue tan bien. Entonces estos datos van a depender mucho del rubro en el cual nosotros estamos trabajando. Pero de todas maneras, aunque hayan esas diferencias, hay que decir que el 2024 está partiendo muy bien, porque el año 2023, independiente del rubro que fuera, todos cayeron. Por lo tanto, estas cifras entregan una luz de esperanza de que la economía en general está repuntando, como lo vimos con el IMASEC, y eso se va traduciendo también a los distintos sectores y el comercio está siendo también uno de los que está recibiendo estos beneficios de un mayor crecimiento. ¿Por qué destacar lo de los supermercados, profesor, respecto a también presenta números azules?
Sí, porque las ventas de los supermercados también son un buen termómetro de lo que está pasando en el consumo y en el comercio. Típicamente, ¿cierto? Cuando las personas tienen muchas restricciones de liquidez, bajan sus compras en el supermercado, ¿cierto? Compran menos, compran solamente lo necesario, lo básico, lo urgente, pero cuando están las cosas mejores, entonces las ventas crecen. Y eso es lo que estamos viendo en estos primeros meses del año 2024, donde ya el mes de marzo, ¿no es cierto?, anotó una alza de 2,0%. Esto significa que todo lo que vendieron los supermercados en la Araucanía durante marzo ha sido mayor en un 2% respecto a lo que se vendió en marzo del año 2023. Todavía es una cifra baja, pero es positiva, y hay que acordarse que el año 2023 tuvimos cifras rojas. Por lo tanto el comercio minorista como las ventas de supermercado están mostrando ya un repunte, una recuperación que todavía probablemente no llega a todos los rubros, a todos los sectores, pero ya está mostrando, ¿cierto?, una tendencia que en el corto plazo debieran irse sumando más rubros. Puede ser que a raíz de todo lo que ha pasado con la economía desde el 2019 a la fecha, la gente vaya seleccionando sus prioridades, por ejemplo, marzo, útiles escolares, febrero, verano, vacaciones, turismo, y que se vayan diversificando quizás por los meses los distintos rubros. Sí, correcto, ¿cierto? Las personas tienen sus prioridades y por lo tanto esos rubros, ¿cierto?, que tienen esos artículos de esos meses se van a estar viendo más beneficiados que el resto del comercio. Pero sin lugar a dudas que en la medida que la situación económica general vaya mejorando, eso significa que sigamos teniendo buenas cifras de crecimiento económico, eso va a generar también que el resto de los sectores, ¿cierto?, vaya teniendo mejores datos, mejores perspectivas, y también eso se va a ir notando lentamente en el empleo de los distintos sectores, y por supuesto el comercio va a ser uno de los sectores beneficiados si la economía le va bien, así como es perjudicado cuando a la economía le va mal, porque las personas, ¿cierto?, cuando uno va a comprar al supermercado, a las tiendas, ¿cierto?, a los restaurantes, a los hoteles, bueno, cuando le va bien, ¿cierto?, cuando tiene un empleo estable, cuando uno cree que el futuro se viene positivo, y eso es lo que se está viendo lentamente durante el año 2024. A lo mejor las personas, ¿cierto?, que nos acompañan, que nos ven, dicen, todavía yo no lo siento. Puede ser por lo que estamos conversando. Estas cifras son graduales, vamos a ir viendo las mejoras paulatinamente, pero hay distintos números que ya están mostrando, ¿cierto?, una recuperación de este año 2024, dejando atrás un año 2023 que fue bastante malo y especialmente para el sector del comercio. De hecho, ayer cuando conversábamos en medio del seminario, yo le hacía una consulta y se la voy a volver a hacer en este momento. ¿Cuánto nos vamos a demorar o las proyecciones ahora hablan de que se viene un buen año, pero ¿cuánto va a costar recuperar esos 4 años entre pandemia, estallido social, para volver a una cierta normalidad en cuanto a la economía? Porque vemos que hay algunos sectores que ya están viendo números azules, pero a otros todavía les cuesta, y también está esa incertidumbre, ¿cierto? Sí, por supuesto. Todos quisiéramos que esta recuperación sea más pronta, pero generalmente la economía, ¿cierto?, tiene unos rezagos, tiene unos tiempos, y la recuperación va a ser bastante gradual. Estamos hablando de al menos un semestre más, ¿cierto?, 6 meses aproximadamente, donde se empiecen ya a ver de manera más clara, más notoria, estos números azules en los distintos rubros que componen el comercio. Pero no solamente el comercio, sino que también en otros sectores, ¿cierto?, como la industria, ¿no es cierto?, como los servicios en general. Entonces, estos meses de enero, febrero y marzo, ¿estamos viendo algunos números azules? Sí, pero como son los primeros, todavía no llegan a todos, y nosotros las proyecciones que tenemos hasta el día de hoy son que a principios ya del segundo semestre debiéramos tener un mejor panorama donde esta realidad positiva, ¿cierto?, sea más perceptible a más empresarios, a más comerciantes, pero también a más personas. O sea, no es menor pasar de 12 meses negativos a tratar de darle un poquito la vuelta a la situación, ¿cierto? Entendiendo que muchas veces las personas, dependiendo de la situación económica, van eligiendo artículos de primera necesidad.
Sí, correcto. Y eso es absolutamente entendible. Es por eso que la economía se mueve bastante, no solamente por decisiones racionales, sino que también por la emoción, por las expectativas que tienen las personas y las empresas. Si las personas piensan, ¿cierto?, que van a tener un empleo, que van a tener estabilidad, que las cosas se vienen bien, eso hace que las personas igual tomen decisiones, ¿cierto?, de consumir, de a lo mejor cambiar un artefacto que ellos pensaban cambiar, de renovar a lo mejor, no sé, algún mueble del hogar, de cambiar el computador, pero en la medida que hay expectativas negativas, la gente se restringe, se cuida, se pone cautelosa y eso frena el consumo, frena las ventas y entonces el comercio se ve afectado. Entonces toda una cadena que cuando las cosas van bien, toda la cadena, ¿cierto?, se aceita y anda positivamente, y cuando las cosas andan mal, bueno, esa cadena completa también recibe los perjuicios, que fue lo que pasó el año 2023. Afortunadamente este año 2024, como estamos comentando, hay luces positivas, por lo tanto ese círculo virtuoso debiera empezar a funcionar nuevamente, la gente ya está sintiendo un poquito más de mejores perspectivas, las empresas también, los números también ya están respaldando, por lo tanto eso significa que en los siguientes meses debiéramos seguir recibiendo noticias positivas, no solamente en el comercio, sino que en distintos sectores y en la economía en general. Sí, buenas noticias para iniciar el año. En algunas semanas más se van a conocer también las cifras respecto al mes de marzo y al mes de abril, que están recién terminando, ¿cierto? Y que se van conociendo los antecedentes, pero respecto al inicio de este 2024 los números son azules. Cristian, no sé si tiene alguna consulta de estudio. Sí, súper breve y dos preguntas en una, por decirlo de alguna forma. Ahí el profesor nos aclaraba de que existe un aumento, ¿cierto?, en la venta del comercio en nuestra región durante los 2 primeros meses, al menos de este 2024. Ese promedio, ¿quién lo realiza, no? ¿El INE? ¿Algún ministerio? Eso, una cosa. Y lo otro, si ya en el segundo semestre esto va a mejorar, ¿en qué sentido? ¿Mayor fuerza o mayores posibilidades de trabajo? ¿O también está dentro, ¿cierto?, de las consideraciones, por ejemplo, volver a una disminución en los precios? ¿Cómo lo va a sentir? ¿Cómo lo va a notar la gente? Me hace dos preguntas en una, Cristian Cares, que está en el estudio. La primera, ¿quién hace estos estudios, estos indicadores para poder darlos a conocer a la comunidad? Sí, tenemos por ejemplo en el caso del IMASEC, el índice mensual de actividad económica, son estadísticas que provienen del Banco Central de Chile, y en el caso de las ventas del comercio minorista son estadísticas de la Cámara Nacional de Comercio, y en el caso de las ventas de supermercados son estadísticas del INE, del Instituto Nacional de Estadística. Así que lo que hacemos nosotros en el Observatorio Económico y Social es nutrirnos justamente de toda esta información, de todas las estadísticas, de los distintos, ¿cierto?, estamentos públicos, privados, ¿cierto?, instituciones que dan a conocer estadísticas. Nosotros las monitoreamos y les vamos dando cierto sentido, interpretación y el análisis conjunto que nos permita generar una radiografía económica lo más completa posible de lo que está pasando en la economía nacional y especialmente en nuestra región de la Araucanía. Y la otra consulta es que mencionaba que el futuro se ve positivo y que el segundo semestre podríamos empezar a notarlo de mejor manera, se podría empezar a notar de mejor manera. ¿De qué manera vamos a notar eso? ¿Va a haber más chances de empleo? ¿Van a disminuir algunos precios? ¿Cómo se va a dar cuenta la gente que está mejorando? Sí, principalmente en el empleo. Yo creo que estamos viendo, ¿cierto?, que mes a mes se van generando más puestos de trabajo a nivel país, pero todavía ese crecimiento en el empleo no venía siendo tan fuerte. Por lo tanto, en los siguientes meses debiéramos ver aumentos positivos, ¿cierto?, en la cantidad de personas que están trabajando a nivel país y también en nuestra región de la Araucanía. También debiéramos ver más movimiento en el comercio en general, porque en el seminario conversábamos, ¿cierto?, que no todos los comerciantes están viendo todavía mucho flujo de gente en sus negocios. Eso es lo que debería empezar a cambiar lentamente. Las personas ya se van a empezar a acercar, ¿cierto?, a los centros comerciales, a hacer sus compras con mayor tranquilidad, pero principalmente en el empleo debiéramos ver mejoras en los distintos sectores y a nivel país y regional. Y a nivel de precios también, afortunadamente ya la inflación se ha ido controlando, también dejamos atrás un periodo bastante negativo, oscuro que tuvimos como país de inflación, especialmente el año 2022, donde llegamos a inflaciones
superiores al 12%, superando ciertos datos que no teníamos en más de 30 años. Eso se ha controlado. Hoy día ya estamos con una inflación anual de 4%. Todavía falta seguir bajando porque la meta del Banco Central es un 3% anual, pero ya estamos mucho más cerca y mucho mejor, ¿cierto?, posicionados de lo que estuvimos en su momento, con inflaciones de 2 dígitos sobre el 10%. Así que yo diría que principalmente en las ventas, en el empleo y también en una menor inflación van a ser principalmente los elementos, los indicadores donde debiéramos sentir con mayor fuerza esta recuperación del año 2024. Sí, una labor que también realiza el observatorio de analizar estas cifras, Cristian, y que les estamos mostrando hoy día con estas buenas nuevas, ¿cierto?, en cuanto al comercio principalmente, que se ha transformado en la principal fuente de empleo en la región de la Araucanía.